No puedes vencer lo que no conoces. Y cuando la batalla es por tu alma, entonces conocer al enemigo no es curiosidad, es supervivencia. Bienvenidos, esto es Caso Abierto. Conocer el rostro de tu enemigo no es un detalle menor, es la diferencia entre resistir o caer. Hoy conocerás al que lleva siglos susurrando en la sombra. ¿Y si lo que no ves te está controlando? Porque en esta guerra lo invisible no es irreal, es letal. Comenzamos. Bienvenidos a Caso Abierto, esta sección de vuestro canal católico Mensajeros de Garabandal, donde llevamos a cabo una investigación espiritual del mundo que nos rodea desde la luz de la fe católica y procurando desenmascarar las fuerzas invisibles que operan en el mundo y que tratan de operar también en tu alma. En el primer capítulo desvelamos que estamos en una batalla espiritual y que necesitábamos aprender y comprender quién era el enemigo, quiénes son tus aliados, cuáles son tus armas, además de aprender a manejarlas, y cuáles deben ser tus estrategias para no salir derrotado en este combate. Por eso en esta primera temporada de 10-12 capítulos los vamos a ir dedicando a conocer en primer lugar al enemigo, a su ejército, y posteriormente dedicaremos otras temporadas a nuestros aliados, a las armas que ha puesto el cielo a nuestra disposición y aquellas estrategias que debemos seguir para salir victoriosos. Por tanto, más o menos esta va a ser la estructura que vamos a seguir para que sea lo más didáctico y comprensible posible. Pero, ¿quién es realmente Satanás, según la Iglesia? En el primer episodio dejamos al descubierto que vivimos dentro de una guerra espiritual, que es antigua, real e invisible, pero hay algo más grave que no ver al enemigo, y es no saber quién es. Muchos piensan que Satanás es solo un símbolo, una fuerza, una metáfora, pero hoy vamos a abrir el expediente que contiene su identidad verdadera, su origen, su odio y, muy importante, su estrategia. Porque no puedes luchar contra aquello que no sabes ni nombrar. Porque no puedes resistirte a aquello que no reconoces, y mucho menos si ya te está hablando al oído y tú no lo sabes. Ya vimos que él antes fue luz, fue belleza, antes fue obediencia, pero una decisión cambió su eternidad. Non serviam, no serviré. Lucifer no cayó en un abismo físico, cayó en un abismo ontológico, del esplendor al vacío, de la gloria a la condenación. Resulta curioso pensar que el primer acto revolucionario fue una revolución o una rebelión contra Dios. En Lucas 10:18 se dice: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. En Apocalipsis 12:9 dice: el gran dragón fue arrojado a la tierra. En la segunda de Pedro 2:4 nos comenta: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó al infierno, encerrándolos en tenebrosas cavernas. Pero no todos quedaron encadenados. Algunos fueron retenidos, pero otros liberados. ¿Con qué fin? Pues sin duda es el misterio de la permisión divina.
Dios no quiere el mal, pero lo permite. ¿Pero por qué? En el Catecismo numeral 3.11 se nos dice: Dios no es en modo alguno, ni directa ni indirectamente, la causa del mal moral. Lo permite, sin embargo, respetando la libertad de cada criatura, y misteriosamente sabe sacar de él el bien. En Romanos 8:28 se nos dice: sabemos que en todas las cosas interviene Dios, para bien de los que le aman. Incluso San Agustín en Chiridión capítulo 11 dice: Dios Todopoderoso no permitiría que existiese ningún mal en sus obras si no fuese tan omnipotente y bueno que pudiera sacar bien del mismo mal. Y así, del cielo pasaron al infierno, y de allí a nuestro mundo, porque Dios lo permitió. Y con ello tejió una historia de redención, aún, si cabe, mucho más gloriosa. Es que el infierno no fue creado por Dios como una prisión anticipada para el ser humano. Fue preparado desde el principio como un lugar de castigo eterno para Satanás y los ángeles que lo siguieron en su rebelión. Esto se nos confirma en Mateo 25:41, cuando dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no es solo un lugar físico, sino ante todo un estado de separación definitiva y voluntaria de Dios. Es el rechazo absoluto de su amor. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1035, se nos dice: el infierno consiste en la condenación eterna de los que mueren en pecado mortal sin haberse arrepentido. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios. Y en el numeral 393 se nos dice: no hay posibilidad de arrepentimiento para los ángeles después de su caída. Y uno podría preguntarse: ¿por qué no pueden arrepentirse? Pues porque los ángeles, al ser espíritus puros, toman sus decisiones con plena lucidez, sin ignorancia ni debilidad, como es el caso de los humanos. Por tanto, su elección es definitiva, irrevocable y eterna. Ahora bien, pero ¿qué es el infierno y dónde se encuentra? ¿Es una ubicación física? ¿Está en algún punto del universo, debajo de la Tierra, en otra dimensión? Realmente la doctrina oficial de la Iglesia no define una ubicación física o geográfica exacta, considerándolo principalmente como un estado espiritual de separación eterna de Dios. Sin embargo, esto tampoco niega la posibilidad de una manifestación visible o sensible. De hecho, la Virgen María mostró a los tres pastorcillos en Fátima, el 13 de julio de 1917, una visión del infierno, y literalmente, como consta en las memorias de Sor Lucia, en concreto en su cuarta memoria, decía: la señora abrió de nuevo las manos como en los 2 meses anteriores. El reflejo pareció penetrar en la tierra y vimos como un mar de fuego, y sumergidos en ese fuego estaban los demonios y las almas. Esta visión pareció surgir desde el suelo, bajo sus pies, lo que sugiere que Dios permitió una manifestación física o sensible, lo que podríamos decir como abajo, como en muchas otras representaciones bíblicas o artísticas tradicionales. En la tradición bíblica y patrística, desde tiempos antiguos, el infierno era el Sheol en hebreo, o el Hades en griego, y se concebía como algo también bajo la tierra. En Números 16 del 32 al 33 también dice: los hombres de Coré bajaron vivos al Sheol. Otra vez habla que está debajo.
En Efesios 4:9 dice: Cristo descendió a las regiones inferiores de la tierra. Incluso en el credo que recitamos decimos: fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Esto lógicamente puede no ser tanto una indicación geográfica como un lenguaje espiritual, que quiere significar que arriba está Dios, la gloria y el cielo, y que abajo está el rechazo, el pecado y la oscuridad. Por eso en muchas revelaciones privadas, como las de Fátima, en Garabandal, o incluso Ana Catalina Emmerich, ven el infierno como vinculado a lo subterráneo. Puede que no tanto como podríamos entender nosotros una cueva física, que como una realidad espiritual oculta. Hay testimonios de místicos que refuerzan esta visión subterránea, como Sor Lucia de Fátima, que hemos mencionado, que tuvo esta visión del infierno dentro de la tierra. Santa Faustina Kowalska, en su diario, en el número 741, donde también vio el infierno como una realidad subterránea y con zonas de castigo diferentes. Santa Faustina Kowalska también lo vio. Sor María de Jesús de Ágreda, en su mística Ciudad de Dios, donde presenta escenas del infierno que se percibe como una dimensión abierta en la tierra. Entonces nosotros nos preguntamos: ¿el infierno está en la tierra? Podría ser. Podría ser. Y sería coherente teológicamente con que Dios haya permitido manifestaciones físicas o sensibles hacia abajo para indicar el infierno. Algo que se ha entendido así, de forma simbólica, bíblica y místicamente durante siglos. Sin embargo, no tiene que ser necesariamente como una cueva física dentro de la tierra. Por tanto, debemos entender el infierno como un estado espiritual eterno, que es lo que diría la doctrina formal, pero para entenderlo como un lugar físico hay que acudir a visiones privadas, que hay muchas, y que nos lo han mostrado como si estuviera bajo la tierra, como un símbolo potente de separación entre la oscuridad, la luz, y muy asimilado, muy unido a lo que es la caída de los ángeles, que siguieron a Lucifer y que hoy es Satanás. Reiteramos el ejemplo de Fátima, donde Dios permitió esa visión real y dolorosa a los niños, y por tanto y por extensión nos lo permitió a toda la humanidad. Entonces, ¿los demonios están confinados en el infierno? Que haya una condenación eterna por su decisión irrevocable no implica que estén física o dimensionalmente encerrados en un lugar sin poder actuar. Con lo cual uno podría pensar que salen y entran fuera del infierno. Más bien podríamos decir que pueden actuar fuera del infierno. Y sería un rotundo sí, actúan fuera del infierno. Y de hecho lo hacen. Hay referencias bíblicas en 1 Pedro 5:8, dice: vuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. En Judas 1:6 dice: algunos demonios están encadenados eternamente en tinieblas. Con lo que esto nos está sugiriendo que no todos están encadenados. Muchos sí, ya no están activos, pero otros sí están activos, rondando por la tierra. En conclusión, podemos decir entonces que hay demonios encerrados y otros que no. Y siempre hay que ver esto desde el punto de vista de que están activos en el mundo, pero bajo un permiso divino.
como parte de este misterio del mal y del combate espiritual. Y esto lo interpretan exorcistas y teólogos, como por ejemplo el padre José Antonio Fortea en su Summa Demoniaca, afirma que el infierno, que es más bien un estado de condenación que un lugar cerrado, es una zona donde los demonios tienen un campo de acción espiritual en el mundo. También el padre Gabriele Amorth describe cómo los demonios actúan desde el infierno, pero que también merodean por la tierra y poseen, obsesionan e infestan cuando se les permite. San Agustín enseñaba que los demonios vagan en el aire y entre nosotros, aunque ya estén condenados. Por tanto, debemos ver el infierno como un destino eterno, como un estado de condenación irreversible. Y los demonios no salen del infierno como si escaparan, sino que operan desde su condenación como enemigos activos, mientras esperan la consumación definitiva del juicio. Pues hasta el juicio final, Dios permite que actúen en el mundo, con ciertos límites, pero lo permite y ellos lo saben. Que esto es así, lo podemos confirmar en Job 1:2. En ese texto que pueden consultar, pues vemos cómo Satanás aparece ante Dios y le pide permiso para tentar a Job. Y Dios se lo permite, pero con ciertos límites. Y en Job 1:12 dice: y dijo el Señor a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano en él. Y más adelante, en Job 2:6, le seguirá probando más y dirá: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Con lo cual le iba dando cada vez más potestad al demonio para actuar y tentar a Job como una prueba divina. Y este pasaje es clave en teología espiritual y demonología, porque muestra dos cosas muy importantes. Primero, que el demonio no actúa con libertad total, sino bajo un permiso divino. Y segundo, que hay un límite impuesto por Dios, incluso en las pruebas. Hay testimonio de exorcistas como el padre Amor en que coinciden en que los demonios se mueven libremente por la tierra y solo Dios les impone límites. Hay algunos que están atados, pero muchos otros están activos. Y más aún cuando los humanos abrimos puertas por el pecado. ¿Y cómo se abren esas puertas? Pues de muchas formas. Hablaremos más profundamente en otros episodios, pero podemos adelantar que hay puertas que se abren muy especialmente con los pecados graves. En entrevistas y libros, padre Amorth menciona que el aborto es uno de los pecados que más agrada al demonio. Y evidentemente, cuando le agrada sea por algún motivo, y es básicamente por las graves consecuencias espirituales que tiene para quien aborta, para quien lo realiza e incluso para el entorno. Pues como dice Sor Emmanuel Maillard en sus escritos sobre Medjugorje, habla de cómo hay un pecado estructural que genera infestaciones territoriales y espirituales. O sea que los pecados muy graves pueden afectar a un territorio. Algunos exorcistas afirman que hay pecados graves como rituales satánicos, como abortos masivos o blasfemias públicas que pueden dar autoridad y abrir puertas muy potentes a la acción demoníaca. Y esto se apoya en la visión compartida de muchos santos, místicos y exorcistas sobre el enorme impacto del pecado grave en el ámbito espiritual. Por eso hay que estar vigilantes. Por eso no hay que ser tibios.
Y hay que confesar. Y Satanás, que es pura inteligencia, que es pura voluntad, que es odio puro, se quiso vengar de que le expulsaron del cielo, hiriendo a lo que Dios más ama, que somos nosotros. Y es que toda su inteligencia, su voluntad y ese odio desmedido lo emplea para herir a la criatura de Dios, a nosotros. Esa es su venganza. Esa es la pataleta del que no puede nada contra su Señor y Dios. Y como no puede atacar a Dios, pues ataca a su criatura, que es el hombre. En Sabiduría, el libro de la Sabiduría 2:24, dice: por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. En el Catecismo, en el numeral 1707, dice: el hombre, por el pecado del primer hombre, quedó herido en su naturaleza e inclinado al mal. En Génesis 3:1 comienza: ¿acaso Dios os ha dicho? Esta frase de tentación de Satanás al hombre para vengarse del Creador, y así como hizo caer a muchos ángeles del cielo, con él, con Satanás, ahora busca también que caigan los hombres. Y como se puede apreciar en esta frase del Génesis, ¿acaso Dios os ha dicho? Vemos cómo el diablo habla con cautela, con engaño, mezclando verdad con mentira para engañarnos. Nunca es directo ni frontal en su susurro, es sibilino a la hora de tentar. Por eso primero siembra la duda, luego el deseo, después la desobediencia y finalmente el distanciamiento de Dios, que en un proceso que es tan lento y progresivo porque Él no tiene prisa, que tú no eres consciente del deterioro de tu alma y del enfriamiento de tu corazón en el amor a Dios. Por eso Eva cayó, porque no le dijo que comiese de esa fruta. ¿Acaso Dios os ha dicho? Y es que el camino, si no despiertas a tiempo, te terminará llevando al agnosticismo. Porque si no despiertas de ese enfriamiento progresivo provocado por ese susurro en tu oído, que te separa de Dios, te terminará llevando primero a la duda, que es el agnosticismo, e incluso posteriormente al ateísmo, pues sutilmente te va a ofrecer amistades, conocidos que te seguirán alejando de la fe y de la conciencia de pecado. Es que Satanás, en su soberbia, no solo se atreve con las criaturas de Dios, sino que llegó a atreverse a jugar al ajedrez con el Todopoderoso y encima pensaba que le podía ganar. Por eso cuando Dios llevó a cabo el plan divino de que el Verbo se hiciese carne, aquel plan que había provocado la caída de los ángeles rebeldes por no querer servir a un Dios hecho hombre y engendrado en una mujer, cuando llegó el momento de ese plan, los demonios ardieron en sus ansias de venganza, incluso creyeron que podían desbaratar los planes de Dios. Pero Lucifer, ahora Satanás, con toda su astucia, no lo vio venir. No vio venir la verdadera esencia del plan de Dios. En Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne. En Gálatas 4:4 nos comenta que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. En Hebreos 2:14 dice: así, por la muerte, destruyó al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo.
O sea, Jesús, el Hijo de Dios, entró en el campo de batalla. ¿Y qué hizo el enemigo? Pues intentó eliminarlo desde el principio, con Herodes, como vemos en Mateo 2. Tentarlo en el desierto, en Lucas 4. Desacreditarlo y finalmente matarlo en la cruz, como vemos en Juan 19. En 1 Corintios 2:8 nos comenta que si lo hubieran conocido, no habrían sacrificado y crucificado al Señor de la gloria. Y se refiere si hubieran conocido realmente cuál era el plan y el resultado, pues no lo habrían crucificado. Y es que aunque ellos lo pensaban, la cruz no fue una derrota, fue una trampa. Y Satanás cayó en ella. Pobres diablos. De ahí viene la expresión pobres diablos. Unos seres tan superiores a nosotros, tan sumamente inteligentes y perfectos, volvieron a dejarse llevar por su soberbia, por su orgullo y sus incontenibles ansias de venganza, que los llevaron al loco deseo de matar al Hijo del Todopoderoso, con todo el ensañamiento posible, con toda la crueldad de sus oscuras almas. Y aquella que iba a ser la mayor de las victorias, una victoria que resonaría con fuerza en todo el cielo, aquel lugar que ya odiaban y que se les había negado para siempre, pues ellos, llenos de gloria, de esa victoria que ya veían ahí, pues aunque extrañados, pero jubilosos, dirían: ¿cómo Dios ha sido tan torpe de poner a nuestro alcance a su Hijo hecho hombre? Y si es hombre, por tanto, es mortal. Y además nos lo manda a nuestros dominios, a la tierra, donde Satanás y todos sus demonios, ángeles caídos, gobernaban y tenían todo el poder. ¿Acaso les había subestimado? Pues ellos pensaron: lo pagarán muy caro. Y de esta forma, en su afán loco, pues los demonios manipularon corazones, alimentaron odios, movieron estructuras religiosas, civiles, para ensañarse con el Hijo de Dios. Y lo golpearon, lo humillaron, le escupieron, lo torturaron. Sin duda, disfrutaron de manera desmedida de su venganza y además creyeron reírse más de Dios al emplear a sus hijos bien amados, los hombres, como ejecutores de este abyecto plan. Hay una frase, en mi modesta opinión, que refleja todo el poder que el mal desplegó en aquellos días. Es una frase corta y sencilla de nuestro Señor Jesucristo, que podría parecer trivial, incluso sencilla a simple vista, pero que podría ser más literal y profunda de lo que siempre hemos creído, y tal vez esconda pues un mensaje importante oculto. En Lucas 23:34 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Acaso lo decía literalmente? ¿No sabían lo que estaban haciendo? ¿Estaban poseídos, influenciados, dominados por el mal hasta el punto de perder su voluntad? Es posible. El mismo Jesús lo insinúa. No los excusa, pero sí los compadece. En Efesios 4, 18-19 nos dice: tienen oscurecido el entendimiento, están alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Y es que el odio de muchos quizá fue la voz de uno solo, del eterno enemigo. Y Jesús, en la cruz, no solo vencía la muerte y al pecado, abriendo las puertas de la salvación al mundo entero, sino que también miraba con piedad a los que habían sido instrumentos del maligno y cuyas almas, pues desgraciadamente, se perderían. Ahí volvió a perder.
volvió a perder ante el Señor. Esa crueldad gratuita les salió cara. Pues el Señor nos salvó a todos, entregando hasta la última gota de su sangre, con ese martirio, con ese ensañamiento del diablo. Es que Satanás, el príncipe de la mentira, el que ha hecho del engaño y la seducción su principal herramienta, el tentador, pues puede que tenga también no solo legiones de diablos, sino también un ejército humano que trabaje para él. Es que es importante. ¿Y si tuviese un ejército de humanos a su servicio? ¿Y si algunos de los que gritaron "crucifícalo" aún caminan entre nosotros a través de sus descendientes? Aquel día muchos pronunciaron un juramento terrible. En Mateo 27-25 se dice: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Una condena generacional? ¿Fue solo una expresión cultural o fue el inicio de algo más? Recordemos que el demonio dijo a Jesús que podía darle poder sobre toda la tierra, ya que a él se le había sido dado. A él le había sido dado ese poder y podía dárselo a quien quisiera. ¿Y si lo hizo? ¿Y si lleva años haciéndolo? ¿Y si hay algunas élites, familias o linajes que han pactado con él generación tras generación? ¿Y si los grandes poderes del mundo han sido entregados a cambio de sumisión espiritual al maligno? Esto no es doctrina, pero tampoco es una ficción sin fundamento. Hay visiones privadas como las de Sor María de Jesús de Ágreda, en su mística Ciudad de Dios, Ana Catalina Emmerich, las revelaciones de la Salet, que muestran estructuras humanas aliadas con el mal, y generaciones que rechazan a Dios como linaje espiritual. El famoso exorcista, el padre Malachi Martín, habla de posesiones institucionales y de pactos secretos con fuerzas demoníacas. El también exorcista, el padre José Antonio Fortea, en su Summa Daemoniaca, sostiene la existencia de pactos individuales y grupales con el demonio. En Efesios 6:12 se nos dice también que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y los dominadores de este mundo tenebroso. Es decir, ellos dominan este mundo y te lo ofrecen a cambio de tu alma. Por eso nos preguntamos si tal vez el ejército del enemigo no solo está hecho de espíritus, sino también de hombres caídos, que les sirven desde tronos, desde despachos, desde pantallas, altares oscuros. ¿Lo sabremos a ciencia cierta algún día? Tal vez sí, tal vez no. Pero sus obras ya hablan por ellos. Y es que cuando el mal deja de ser reconocido como mal, ya ha vencido en la mente del hombre. Y es que hay una guerra silenciosa en tu mente. Porque debemos tener en cuenta que hoy el campo de batalla ya no es Belén ni el Gólgota, es tu mente, sí, tu mente. En 2 de Corintios 11:14, Satanás se disfraza de ángel de luz. Y como hemos comentado, el enemigo no va a actuar frontalmente, de manera que genere rechazo en ti. Él sabrá vestirlo de manera atractiva, creando dudas en tu interior, diciéndote que te lo mereces, que no pasa nada por disfrutar un poco, que no hay que ser tan radical.
Y ya del resto ya se irán encargando los medios de comunicación, las redes sociales, la moral impuesta, la música, las series, las películas. Como todo apoya el discurso del demonio, pues llega un momento en que lo fácil es darle la razón y dejarse llevar. Hoy, cumplir los mandamientos del Señor es ser una rara avis, un bicho raro, motivo de mofa, de señalamiento, de aislamiento, de marginación. Por tanto, hoy todo es más fácil para el demonio. Ya no necesita gritar, solo necesita sugerir, susurrar. No pasa nada. Todo el mundo lo hace. Tienes derecho a ser feliz. Y sin darte cuenta, le entregas tu voluntad y, engañado por el mundo que te dice que necesitas conseguirlo todo, tenerlo todo, pues terminas firmando un pacto y entregando tu alma por el poder y por el lujo de un mundo material que es finito y que está caduco. Como nos dice Jesús en el Evangelio, en Marcos 8:36, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? En Mateo 16:26 nos vuelve a decir, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Una pregunta muy interesante podría ser también que si nos susurran al oído para tentarnos, ¿conocen también nuestros pensamientos? A esto el padre Fortea, en su Summa Daemoniaca, nos dice que los demonios no tienen acceso directo a la mente humana. No pueden leer nuestros pensamientos como si tuvieran acceso al alma. Solo Dios conoce el interior del hombre. En Memorias de un exorcista, el padre Gabriel Amorth también nos dice que los demonios son muy inteligentes, son sagaces y observan nuestras reacciones, nuestras palabras, gestos, debilidades, y de ahí deducen muchas cosas. Pero sin embargo no pueden leer lo que pensamos. Por tanto, debemos tener claro que los demonios, como ángeles caídos, tienen una inteligencia superior, una inteligencia espiritual, pero no la omnisciencia. Eso es exclusivo de Dios. Solo Dios puede conocer los pensamientos y las intenciones del corazón. En la Primera de Reyes 8:39 se nos dice, tú solo conoces el corazón de todos los hombres. En Jeremías 17:10 se dice, yo, el Señor, escudriño el corazón y pruebo los pensamientos. En Hebreos 4:13 nos dice, no hay cosa creada oculta a su vista. Todo está desnudo y descubierto ante los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Por tanto, ¿qué hacen los demonios? Pues te observan. Desde que naces hasta que mueres, te observan, te escuchan, intuyen, se apoyan en tu lenguaje corporal, en tus palabras, en tus reacciones, y tienen milenios de experiencia en la psicología humana y pueden de ahí deducir mucho. Incluso pueden adelantarse y parecer que adivinan el futuro. Pero sin embargo no pueden leer nuestra mente como un libro abierto. No son omniscientes, pero sí te escuchan. Escuchan tus palabras, observan tus gestos, huelen tus debilidades. Se alimentan de tus quejas, de tus miedos, de tus inseguridades que gritas al aire. Por eso el silencio puede ser un escudo, la oración una barrera y la alabanza una espada.
Hay místicos como San Juan de la Cruz que insistían en guardar el corazón, en vivir en silencio interior y de esta manera no verbalizar innecesariamente temores o pecados, precisamente para no dar ventajas al enemigo espiritual. En Proverbios 13:3 se dice: el que guarda su boca, guarda su alma, y el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. En el libro de la sabiduría 1:7-10 se dice: guardaos de murmuraciones inútiles, porque el oído celeste todo lo oye, y el murmullo de las quejas no pasa desapercibido. Y aunque en este pasaje se refiere más directamente a Dios, la tradición espiritual lo aplica también al hecho de que el enemigo puede usar nuestras palabras contra nosotros. Y tenemos que tener en cuenta que el demonio no entra donde no es invitado, ni ataca donde no huele el miedo. Por eso que tus palabras no le den pistas, que tu silencio sea oración, que tu mente sea trinchera y no altavoz. Cuidémonos de hablar innecesariamente de nuestras cosas, de nuestras interioridades, de nuestros miedos, pues el enemigo siempre escucha. Y los exorcistas lo saben muy bien, porque hay que evitar la relajación, esa relajación que le da pistas al mal. Hay que evitar la tibieza, porque el infierno teme muchas cosas, excepto a los tibios, porque los tibios ya están a medio camino. A medio camino hacia su bando. De ahí que el infierno no tema ni a ateos ni a católicos tibios, porque los tibios no luchan, no rezan, no resisten, se han hecho amigos del mundo y por eso el enemigo no los combate, los utiliza. Es que la fe no se negocia, no se adapta, la fe no se moderniza. El demonio no teme a un cristiano moderado, sino a uno encendido. En Memorias de un exorcista, el padre Amorth dice: donde hay fe verdadera, el demonio tiembla. Sin embargo, donde hay orgullo, entra. En la Summa Demoníaca, el padre Fortea dice: el demonio ya no necesita ritos satánicos para operar. Le basta con una vida sin Dios, que es lo que tenemos hoy. El padre Francesco Bahamonte, de la Asociación Internacional de Exorcistas, dice que el rosario, rezado con amor, tiene más fuerza que 100 invocaciones demoníacas. Un rosario tiene más fuerza que 100 invocaciones demoníacas. Y si hasta el infierno reconoce el poder del rosario, de la fe auténtica, de la humildad, te lo está diciendo, ¿por qué seguir caminando con medias tintas? Es que quien vive sin Dios ya ha perdido. Pero quien cree tibio, sin compromiso y sin verdad, no está lejos de caer. Como decía Santa Teresa, cuando uno cree verdaderamente es que solo Dios basta. Y como nos recuerda San Pablo en Romanos 8:31, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sin embargo, nuestra falta de fe ha hecho que el demonio actúe hoy más que nunca. Porque, ¿y si el enemigo no solo susurra a tu oído, sino que legisla ya desde los parlamentos, financia desde los bancos, educa desde las pantallas y moldea la cultura?
Donoso Cortés, uno de los grandes pensadores católicos del siglo XIX, decía que toda crisis política es en el fondo una crisis teológica. Una crisis teológica, porque cuando el hombre deja de creer en Dios, no es que deje de creer, es que solo va a creer en algo mucho peor. En Lucas 4:6 nos dice: te daré poder sobre todos estos reinos, porque me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. ¿Y qué pasaría si ese poder ha sido aceptado por algunos? Y si los grandes errores de la historia moderna, como el relativismo, la cultura de la muerte, la destrucción de la familia, no fueran accidentes, sino más bien resultados. Quizá el campo de batalla ya no es solo tu alma, quizá también es toda tu civilización, toda nuestra civilización. Y si esto es así, entonces resistir ya no es solo orar, es también pensar, prepararse, discernir, saber diferenciar verdad de mentira, en un mundo donde la verdad ha quedado sepultada totalmente bajo falsas luces de modernidad y progreso. Por tanto, Satanás, el adversario, el que divide, el que acusa, el que engaña, no es omnipotente. No es, aunque quisiera ser, ni parecido a Dios. En Santiago 4:7 nos anima a resistir al diablo y huirá de vosotros. En la primera de Juan 4:4 nos dice que mayor es el que está con nosotros y en nosotros que el que está en el mundo. Y se refiere a Dios frente al demonio. Y es que es mucho mayor, es Dios. Y debemos estar alegres, animados, llenos de fe, pues aunque la guerra sigue y el enemigo tendrá su momento de gloria, no obstante nuestra victoria está escrita. Por tanto, no puedes temer al enemigo cuando conoces a tu rey, al Rey de Reyes. Pero antes de irnos, es bueno que nos preguntemos y que reflexionemos en el silencio de nuestros pensamientos. ¿Realmente sé reconocer su voz cuando me susurra? ¿O ya la confundo con la mía? Porque ya tenemos claro que el enemigo no es un símbolo ni una idea, sino que es real, que es personal, que es astuto y activo. Entonces, pregúntate, ¿estás seguro de que tus pensamientos son tuyos? ¿O ya hay alguien hablándote desde la sombra? Esta batalla espiritual se está recrudeciendo y debemos estar preparados, y aquí pondremos todos los medios para ello. Así que no te pierdas el siguiente programa, pues tu alma puede depender de ello. Esto es Caso Abierto y la investigación continúa. Nos vemos en el frente. Como nos gusta decir siempre, que Dios les bendiga, les proteja y les guarde. Y Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muchas gracias.